Saludos, bienvenidos y bienvenidas. Que tengan todos un feliz lunes aquí en su espacio Periodismo y Sociedad que iniciamos en este momento. Como siempre, con las gracias a Dios por permitirnos vivir un día más y por contribuir con el esclarecimiento de un aspecto que le permitirá un bienestar mayor a su vida. Estamos originando Periodismo y Sociedad por el canal 19 de Cinevisión desde Santo Domingo y transmitido simultáneamente por el canal 6 de el Canal del Sol. Estamos, como siempre, por una red de cables en todo el país y en las plataformas de Facebook Live y de YouTube de Periodismo y Sociedad TV y de las plataformas de los canales mencionados. Como todos los lunes y sobre todo hoy estamos acompañados por Gregory Caimares y el doctor Alfredo Polanco. Vamos a darle la bienvenida a Gregory Caimares. Gracias, Andrés Matos Licho, por tu bienvenida. A la vez, saludo a los amables televidentes y como dices, los lunes tenemos al doctor Alfredo Polanco. Doctor, usted tiene inmediatamente la palabra en una semana que nosotros, los comunicadores, vemos que amanece como un avispero de informaciones. Sin embargo, la parte suya va directa a lo más importante que puede tener un ser humano, que es su salud. Así que, doctor Polanco, le cedo la palabra. Buenos días, Gregory, buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público. Y en el día de hoy un tema de relevancia, ya que representa la primera causa de muerte a nivel mundial. Es la denominada cardiopatía isquémica. Cada año fallecen en el mundo, y sobre todo en el último año, 18 millones de personas a consecuencia de la cardiopatía isquémica. Es importante que la población sepa que cuando hablamos de cardiopatía isquémica, estamos hablando básicamente de lo que es el infarto agudo al miocardio y estamos hablando de lo que son las enfermedades cerebrovasculares. Pero en el día de hoy vamos a tocar básicamente sobre lo que es la cardiopatía isquémica, que constituyen lo que es el infarto agudo al miocardio, la angina de pecho y lo que es la muerte súbita. Bien, como es sabido por todos... Esas son tres situaciones diferentes. Son tres situaciones que van a desencadenar en lo mismo, un infarto. Por ejemplo, los pacientes, sobre todo hombres mayores de 50 años, esa es la principal causa de muerte, que es la cardiopatía isquémica. Ya en que se avanza en la edad, aumentan los factores de riesgos, aumentando cada día más lo que es la muerte por enfermedades cardiovasculares. O sea, son enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son los principales de riesgo para que un paciente presente una enfermedad cardiovascular? Una muy importante es la edad. O sea, a mayor edad, sobre todo hombre después de los 45 años, ya tiene todas las posibilidades de tener una cardiopatía isquémica. Pero cada día estamos viendo pacientes más jóvenes que están falleciendo por infarto. O sea que la edad es un factor no modificable para cardiopatía isquémica. También tenemos el sexo masculino, pero ya después de los 65 años vamos a tener igual porcentaje de muertes de hombres que en mujeres, pues la mujer está protegida por hormonas femeninas, sobre todo a lo mejor antes de la menopausia. O sea que es un factor de riesgo ser hombre para tener una cardiopatía isquémica. Otros factores, hay factores genéticos. O sea, si yo tengo un hermano, el papá, la mamá, que ha tenido una cardiopatía isquémica, o sea,
un infarto antes de los 65 o 50 años, ya eso es un factor de riesgo no modificable para cardiopatía isquémica. Y ya hay otros factores de riesgo que nosotros sí podemos modificar para cardiopatía isquémica, que tenemos los malos hábitos de alimentación. O sea, una persona que tenga una dieta baja en frutas y vegetales tiene mayores posibilidades de tener una cardiopatía isquémica. El sedentarismo es un factor bastante importante para que usted presente un infarto. El estrés en los últimos 3 años se ha mencionado mucho sobre el estrés y la cantidad de horas que usted trabaje. Es decir, si usted trabaja a la semana más de 55 horas, es un factor de riesgo importante para una cardiopatía isquémica, pues lógicamente una persona que está sometida a altas cargas laborales, pues es un paciente que va a estar más estresado, es un paciente que va a liberar más adrenalina, la frecuencia cardíaca va a aumentar, va a tener menos tiempo de realizar actividad física como el ejercicio, que es un factor modificable, y por tanto mayores posibilidades de una cardiopatía isquémica. Doctor, También, doctor, sí, hay personas sí, que manifiestan y están conscientes ellas que han tenido y tienen un estilo de vida en cuanto a lo laboral se refiere bastante activo, que es un elemento que lo caracteriza. Por ejemplo, yo trabajo los 7 días de la semana, yo trabajo no importa la hora que sea, estoy acostumbrado a eso, mi cuerpo se acostumbró. Entonces, cuando es así, cuando yo siento que mi cuerpo durante años ha resistido trabajar extensas jornadas, se puede decir que ya tiene el organismo de esa persona una inmunidad en cuanto al riesgo que usted menciona. no, todo el trabajo demanda situaciones estresantes. Hasta elaborar este programa genera estrés. Pues si usted, por ejemplo, mañana no tiene el tema preparado que va a discutir, eso le genera estrés, porque tiene que preparar el tema en la noche o bien temprano en la mañana, leer la prensa. O sea, todo lo que nosotros realizamos nos conlleva a estrés. El mismo hecho de desplazarse hacia el canal, hacia el área de trabajo, con los tapones y todo eso, conlleva a estrés. Eso se llama estrés laboral. O sea que no vamos a acostumbrarnos a eso. Quizás no. Unas personas pueden manejar el estrés más fácil que otras, porque hay personas que no, lamentablemente no manejan estrés y por tanto es un factor de riesgo adicional que otras personas que simplemente saben manejar el estrés. O sea que las altas jornadas laborables son condiciones que favorecen a lo que es la cardiopatía isquémica. Entonces tenemos otros factores bastante importantes y lo dejé para último. 3 factores. Bueno, el tabaco, y es importantísimo, es uno de los principales factores de cardiopatía isquémica. Si usted deja de fumar, ya disminuye 10 veces las posibilidades de que presente una cardiopatía isquémica, sea un infarto o una trombosis cerebral, por lo que todos sabemos la gran cantidad de tóxicos que contiene el tabaco, sobre todo la nicotina, que eso trae como consecuencia aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, y por tanto ese paciente va a ser más susceptible a presentar una cardiopatía isquémica. Pero hay 3 situaciones que son bastante controlables, que pueden bien modificarse y que son los principales factores de riesgos para que un paciente presente una cardiopatía isquémica. Uno es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que ocupa una de las principales enfermedades del individuo, ya que más del 30% de la población adulta la padece en la mayoría de las zonas del mundo, ese es un factor bastante importante y que en más del 50% de los pacientes que son hipertensos están descontrolados. Imagínense ustedes, y el 50% que son hipertensos desconocen que son hipertensos. Entonces,
esa hipertensión arterial descontrolada, ya sea porque usted no conozca su condición de hipertenso o porque simplemente usted manda 2, 3 medicamentos para controlar la presión y usted solamente está utilizando uno, y cuando le tomamos la presión en la mañana de hoy a las 10 de la mañana y la encontremos elevada, usted justifica, no, voy a tomar medicamentos de la presión a las 8 de la mañana. Entonces, es un paciente que está descontrolado. Por tanto, es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica. Por el solo hecho de ser diabético, ya es un paciente de alto riesgo o de muy alto riesgo para cardiopatía isquémica. Y otro factor que se puede modificar son los niveles de colesterol en sangre. Y sobre esto vamos a hablar un poquitito, señores. Es importante nosotros, atendiendo a las patologías adicionales que usted tenga, tener un colesterol adecuado. Por ejemplo, ya esos valores que anteriormente se decía de que el colesterol lo normal es hasta 200 miligramos por decilitro, y que si usted tiene 199 miligramos por decilitro, ya está todo bien. No, las cosas han cambiado bastante. Tenemos que ver y saber que tenemos el colesterol LDL, low, colesterol de baja densidad, que es el denominado colesterol malo, y el colesterol HDL, que es el colesterol bueno o de alta densidad. Entonces, tenemos que ver cómo están nuestros niveles de colesterol LDL y HDL. Por ejemplo, un paciente diabético y que encima de eso sea un paciente hipertenso y que tenga problemas de insuficiencia renal crónica, que esté en prediálisis, tiene que tener ese colesterol muy por debajo de 55 miligramos por decilitro, el malo. Igualmente, si es de alto riesgo, tiene que tener ese colesterol generalmente por debajo de 70 miligramos por decilitro. O sea que todo depende de la persona. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente, cuando se produce un infarto, para que la población entienda qué es lo que pasa, están dañadas nuestras tuberías. Ustedes ven como cuando la tubería de la cocina tienen que llamar a un plomero para que la destape, porque por ahí baja toda la grasa de la cocina. Asimismo, se comportan nuestras tuberías, que son los vasos sanguíneos, que son las arterias que llevan la sangre al corazón, pequeñitos vasos sanguíneos, que son las arterias que llevan la sangre a nuestro cerebro, a nuestra cabeza. Entonces, cuando una pequeña placa de grasa se erosiona, ¿qué ocurre? Se le van agregando plaquetas, se forma un coágulo y entonces se tapa el drenaje a esa zona que le correspondía irrigar esa arteria. Entonces ahí viene que el paciente va a presentar una ligera molestia a nivel del pecho, que es el dolor precordial, que en el caso de la angina, que es el preinfarto, como le decimos, es el preludio de un infarto, un dolor intenso, pero de corta duración, generalmente no dura más de 5 o 10 minutos, puede durar 15 minutos, pero que cuando usted está haciendo alguna actividad física y le da ese dolor, usted se sienta, usted descansa un momentito y ese dolor se le pasa. Estamos hablando aquí de una angina de pecho. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas personas dicen, ah, no, eso fue un dolorcito, fue algo muscular, y sigue presentándose ese proceso a lo largo de semanas, a lo largo de meses, y luego viene a la medianoche, a la hora que sea, que le da al paciente el dolor de pecho más intenso de su vida. Es un dolor Doctor, quemante, urente, que el paciente dice que es como si le estuvieran clavando una espada en el pecho, una espada candente. Sin lugar a dudas, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un doctor, infarto. El paciente, sí, ¿cómo, adelante. cómo puede uno darse cuenta de el crecimiento de esa placa, de esa
obstrucción que se va creando en una de las arterias y cuando ya está obstruida totalmente. Es decir, hay un tratamiento que un cardiólogo, que un médico, que un procedimiento debe descubrir, así como el paciente puede acudir y saber que están haciéndole ese tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bien, muy buena pregunta. Lo primero es que podemos tener un infarto silente. Oigan bien, un infarto silencioso, sobre todo pacientes diabéticos, pacientes ancianos que tienen daño a nivel neuronal de las neuronas. Ese paciente puede presentar una oclusión completa de las arterias coronarias, de varias arterias coronarias, y no presentar dolor. Asimismo, como un paciente diabético puede pisar un clavo durante un día entero y permanecer con ese clavo en los zapatos, y cuando llega a la casa que se quita los zapatos, es que se da cuenta que tenía un clavo en la bota o en el zapato, que lo hemos visto bastante en nuestro hospital de la diabetes. Asimismo, el paciente puede presentar una oclusión coronaria y no presentar síntomas. Simplemente podría presentar una ligera dificultad respiratoria, algo parecido como, un dolor de estómago. El paciente puede presentar sudoración y confundir ese signo, ese síntoma como si fuera una hipoglucemia. Seguro es el azúcar que la tengo bajita, déjame parar aquí y tomar un poco de dulce. Pero en realidad ese paciente lo que está presentando es una cardiopatía isquémica o un infarto. También los ancianos, pacientes de 70, 80 años, como ya su sistema nervioso está tan deteriorado por la edad, pueden presentar esas manifestaciones sin que presenten dolor. Ahora bien, un paciente joven, sobre todo cuando vemos pacientes con infarto jóvenes, pacientes que no tienen arterias colaterales, porque esa es la ventaja de los ancianos, que tienen colaterales, y si se tapa una, tiene muchas más. Ha tenido muchas, como le decimos nosotros, los médicos, es como si le salieran a los ancianos muchas raíces de arterias, nuevos vasos sanguíneos que pueden irrigar la parte del corazón que fue obstruida. No hay manera de usted saber cuántas arterias coronarias están tapadas, ni el nivel de oclusión, si no se le hace una coronariografía. Ese paciente hay que hacerle un cateterismo cardíaco, y ahí sí es que se va a determinar cuántas arterias coronarias están ocluidas o semiocluidas, y ahí pues se le colocan los stents. O sea que por eso es Doctor, importantísimo. Sí. el cateterismo, quiero hacerle dos preguntas en una. ¿En qué es un cateterismo? Y la segunda pregunta, ¿puede hacerse preventivamente? Bueno, lo que pasa es la última pregunta de primero. Para hacer un cateterismo es un método diagnóstico invasivo donde al paciente se le inyecta una sustancia llamada medio de contraste. Ese medio de contraste va a ir corriendo por todos los vasos sanguíneos y va a ver por donde no pase. ¿Qué indica? Por donde no pase ese medio de contraste, ya eso indica que hay oclusión de esa o esas arterias coronarias. O sea que es un procedimiento que no podemos hacerlo porque es un procedimiento invasivo, no es como una sonografía, no es como un ecocardiograma, que usted simplemente le pone un transductor a un paciente en el pecho y usted está viendo cómo se está moviendo su corazón, usted está viendo la fracción de eyección del corazón, usted está viendo cómo están los músculos de ese corazón, si hay atrofia o aumento del tamaño del mismo, si el corazón está cansado, todo eso. O sea que ya estamos hablando de un método invasivo donde si usted es hipertenso de larga data, si usted es diabético de larga data, tenemos que ver cómo están los niveles de creatinina, porque un paciente con una creatinina alta es un paciente que podríamos acelerar la llegada a diálisis de ese paciente si le realizamos un cateterismo cardíaco. Pero bien, un paciente que tenga ya sintomatología de cardiopatía isquémica
y que nosotros queremos resolverle el problema, pues lógicamente, pues ese paciente se le hizo una prueba de esfuerzo y no toleró la prueba de esfuerzo. Oh, pero mira, es un paciente que hay que hacerle un cateterismo cardíaco. De manera Doctor, que, sí, así como el colon tiene el estudio de colonoscopía y el sistema digestivo, el de endoscopía, ¿cuál es el estudio, si existiese, del corazón más cercano para determinar si hay algún inconveniente, independientemente de que haya síntomas o sospecha? ok, el electrocardiograma es un método Sí. diagnóstico barato, sencillo, que lo podemos hacer en la cabecera del paciente. Y usted, por ejemplo, cuando nos llega un paciente, que de hecho la mayoría de los pacientes que nos llegan por las emergencias con dolor de pecho no son infartos, ¿qué es lo primero que se le hace? Un electrocardiograma. Eso es lo primero. Ah, me duele el pecho, tengo una sensación de opresión, una sensación rara. Se le hace un electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a visualizar las derivaciones de cada cara del corazón y vamos a ver si coinciden dos alteraciones en dos derivaciones de una misma cara. Y decimos, ah, pero mira, aparenta que hay un infarto en la cara inferior, porque mira cómo están, la onda T invertida, hay una onda Q, etcétera, etcétera. Entonces, un paciente que tenemos que investigar, estudiar, a ver si tiene una cardiopatía isquémica. Se les realizan enzimas cardíacas, como son las troponinas, la mioglobina, la creatinfosfoquinasa, y a veces el paciente se desespera porque dice, pero ven acá, me hicieron un infarto. Y fue que no lograron ver bien lo que hay. Sí, vimos que hay algo, pero tenemos que confirmarlo. ¿Cuándo fue el dolor de pecho? Ah, fue en la madrugada. O simplemente yo vine porque hace un mes me dio un dolor y ahí nosotros vamos a ver que ya hay necrosis del corazón, de las caras del corazón, o sea, un infarto viejo. Podemos hacerle al paciente posteriormente un ecocardiograma y vamos a ver la contractilidad del corazón podría estar disminuida porque tiene una insuficiencia cardíaca, etcétera. O sea, que tenemos diferentes medios para hacer el diagnóstico de que un paciente podría tener un problema coronario. Ahora bien, el diagnóstico definitivo, lógicamente, vamos a hacer ese procedimiento, un cateterismo, sobre todo cuando un paciente llega, que por eso es muy importante esa pregunta, Gregory. Si a usted le duele el pecho a las 3 de la mañana, no espere que amanezca, porque cuando amanezca, posiblemente podría ser tarde. El tiempo que se pierde en hacer el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio es clave. Cada minuto que se pierde, se habla de que hay muerte cardíaca. Por ejemplo, a usted le duele el pecho a las 3 de la mañana, a las 3:15, 3:30, ya usted está en el centro de salud. Óigame, a usted le van a poner, inmediatamente usted llegó poniéndose la mano en el pecho, le van a dar medicamentos antiagregantes plaquetarios, le van a poner anticoagulantes, le van a dar una estatina, si tiene la frecuencia cardíaca alta, le van a dar un medicamento para disminuir la frecuencia cardíaca y con ello disminuir el consumo de oxígeno. Y luego, ahí mismo, se le hace el electrocardiograma y si se vio que hay datos de infarto agudo al miocardio, no hay que perder tiempo. Se lleva a ese paciente para hacerle un cateterismo de rescate. O sea que es importantísimo hacer el diagnóstico temprano de cardiopatía isquémica, de infarto, porque una vez que ese infarto ya está establecido, hay muerte de una parte del corazón por usted haber llegado tarde y entonces usted va a tener una insuficiencia cardíaca. Entonces, por Permanente, eso doctor. la importancia, claro que sí, podría ser permanente. Entonces, por eso la importancia de usted ir temprano cuando tiene dolor de pecho. Entonces, por eso es que ustedes van a ver la gran cantidad de pacientes que mueren a nivel, o sea, nosotros está bien que haya que tenerle miedo a las enfermedades infecciosas, pero la causa número uno de mortalidad a nivel mundial es la cardiopatía isquémica, que es una Doctor, enfermedad no transmisible. Repito, 18 millones de pacientes
murieron el año pasado a consecuencia de la cardiopatía isquémica. Usted ahorita, cuando iba a presentar el tema, hablaba de varias formas de morir a causa de la cardiopatía isquémica. Hablaba de la muerte súbita, hablaba del infarto fulminante, hablaba de infarto de, ¿cómo se llama? De miocardio. Cerebral, ACV isquémico o infarto cerebral. Cerebral. Entonces, ¿cómo usted en este tiempo que nos queda puede clasificar eso? Puede definirnos la muerte súbita. Yo había oído eso en infantes solo. Si la muerte súbita es aquella cuando hay una oclusión masiva coronaria, ese paciente que murió de un infarto fulminante, lo encontraron acostado, arropadito, se murió y ponen de que muerte natural, pero si a ese paciente se le hiciera una necropsia, se va a ver en la necropsia que hubo un infarto agudo al miocardio, que no dio tiempo a nada, porque ustedes van a darse cuenta de que la mayoría de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica lo hacen en la medianoche. Medianoche, a las 3 de la mañana, bueno, muchos no logran despertarse. A muchos los encuentran acostados y fulano no se levanta y le toman la puerta. Muerte súbita cuando le hacen la necropsia. Un infarto masivo a medianoche, ese paciente que se tomó los medicamentos a las 8 de la mañana, y posiblemente esos medicamentos no son suficientes para controlarle la presión durante las 24 horas, ya a las 3 de la mañana ese paciente tiene una crisis hipertensiva o el paciente falleció. Con respecto a los infartos cerebrales, que es lo que se le llama trombosis cerebral o ACV isquémica, es una de las principales causas de muerte, pero también de ausentismo laboral. Muchos pacientes pueden tener, qué sé yo, 45, 50 años y trabajan y de repente quedan con una hemiplegia. El lado izquierdo, el lado derecho está paralizado. Ese paciente tuvo un infarto cerebral. O sea, para que ustedes vean, porque cuando hablamos de infarto, la gente se cree que solamente estamos hablando de infarto cardíaco, puede haber infarto cerebral, que es lo que se llama el accidente cerebrovascular de tipo isquémico. O sea, el 85% de todos los pacientes que tienen un problema de la cabeza no es hemorragia que tienen cerebral, es isquemia cerebral. Solamente un 15% tienen lo que se llama la hemorragia cerebral. ¿Y a qué se debe esto? O sea, son los mismos factores que te conllevan a que tengas un infarto agudo al miocardio. O sea, que son enfermedades, por eso se le llama enfermedades cardio, corazón, vasculares, vasos sanguíneos. O sea, que vamos a tener afectados todos los vasos sanguíneos. Por eso ustedes van a ver que a esos pacientes que tienen trombosis cerebral se le hace un Doppler a nivel carotidio para ver cómo están las arterias carótidas. ¿Y qué vamos a ver? Que vamos a tener esos pacientes que tienen infarto cerebral, van a tener placas de ateroma, o sea, placas de grasa a nivel de las arterias coronarias, que fueron la causa que conllevaron a que le llegara poco flujo de sangre al cerebro. Entonces el paciente quedó hemipléjico, quedó con problema del habla, disártrico, el paciente no puede pronunciar bien la palabra, tiene que andar con un bastón y ese paciente lamentablemente no puede trabajar. Entonces, por eso es importantísimo en esto. Oigan, estamos hablando de enfermedades no transmisibles. O sea, porque es diferente al COVID, que usted tiene que cuidarse del otro. En estas enfermedades, usted tiene que cuidarse de usted mismo. ¿Cómo? Cambios del estilo de vida. Si a usted le dieron su medicamento para la presión, tómeselo. Si a usted le indicaron sus estatinas, o sea, medicamentos para el colesterol, que ahora no es como antes, de que úsela por un mes y descanse. No, señor. Usted es diabético, usted es hipertenso. Usted tiene que usar esos medicamentos, las estatinas, de por vida. Yo le digo, hasta que yo no le quite el medicamento, siga usándolo. Cuando viene a los 3 meses, 4 meses, doctor, ya tengo mi colesterol bien. Sí, pero debe de
continuar usando ese medicamento. Si usted ya ha tenido problemas de cardiopatía isquémica, es importante utilizar los antiagregantes plaquetarios, la aspirina o el clopidogrel. Hay pacientes que tienen que usar anticoagulantes de por vida. Doctor, ¿y hasta cuándo? No, no se lo podemos quitar porque usted tiene un factor de riesgo alto para cardiopatía isquémica. De manera que nosotros, sabiendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial y sabiendo que hay factores que nosotros podemos modificar, pues es importante que si usted es hipertenso, si usted es diabético, si usted tiene familiares que han tenido cardiopatía isquémica, que han tenido infarto, que han tenido trombosis cerebral, vaya al médico, hágase una evaluación con su médico internista, con su médico familiar, que le hagan un electrocardiograma, que le hagan un ecocardiograma. Es importante nosotros saber cómo está nuestro corazón, que es la bomba. O sea, si el corazón se dañó, olvídese que ya todo se daña. Doctor Polanco, una persona que tenga, que esté diagnosticado de hipertenso, independientemente de la edad, el cotidianamente realizar ejercicios físicos, ¿cuál es la limitación que debe haber en esos ejercicios? Es que por el hecho de usted ser hipertenso, usted no tiene límite. Claro, usted debe de comenzar de manera paulatina. O sea, usted no puede iniciar haciendo ejercicio. Doctor, un paréntesis que me voy al extremo. Una persona hipertensa puede ser maratonista. Hay hipertensos maratonistas. Si usted tiene su presión controlada, porque, por ejemplo, el caso mío, yo me tomo la presión ahora y mi presión está a 120/80. Yo me la tomo a las 3 de la tarde y está a 120/80. Me la tomo a las 8 de la noche y está a 120/80. O sea, si yo tengo mi presión completamente controlada, no tendría ninguna dificultad. Ahora bien, es difícil usted encontrar un maratonista hipertenso. Generalmente la hipertensión arterial, generalmente la media, el promedio, a los 40 años. O sea que por eso es difícil nosotros tener a un maratonista hipertenso. Pero si usted está controlado, ¿por qué no? O sea, lo importante es tomarse sus medicamentos, los medicamentos adecuados, no lo que yo entienda como paciente, porque hay pacientes que le indicamos 3 medicamentos y se toman uno. Y cuando vamos a evaluarlo, tienen la presión 180/90. Ese paciente no está controlado. Ese paciente está en cualquier momento a merced de un infarto agudo del miocardio, de una trombosis cerebral. Doctor, gracias. Los pacientes están ahí alegres con sus disertaciones, pero también ustedes siempre que esperan por usted allá. Le agradecemos mucho esta charla que nos da hoy con la cardiopatía isquémica y la sugerencia para que atendamos los síntomas que nos pueden evitar una muerte súbita ya y cualquier otra muerte por infarto cardiovasculares. Gracias, doctor. Bueno, esperamos estar el próximo lunes con un tema de interés para todo nuestro público. Hasta el lunes. Como siempre, mucho interés. Bien, el doctor Alfredo Polanco estuvo con nosotros. Vamos a la pausa comercial y al regreso trataremos temas también de interés, pero no de salud. Volvemos en breve. Bien, regresamos con ustedes. ¿En cuál es que voy? Aquí, conmigo. Con el pequeño. Me gusta el pequeño. Me gusta ir con el pequeño. Pequeño. Él no creció mucho, pero pequeño, sí. Bien, hoy tenemos muchos temas, decía Gregory ahorita, que tenemos que ir picando. Él dice que no es de salud, pero yo sí digo que es de salud. Hoy sale un tema candente, el tema de
la red que ha planteado encabezaría el exministro de Finanzas, Donald Guerrero, que para mí era, y sigue siendo un hombre, para mí de perfil bajo. Nunca lo he visto tirando un discurso, nunca lo he visto en las reuniones solo del PLD y cosas por el estilo. Pero habla de 17.000 millones de pesos, en cuyo expediente estarían involucrados muchos funcionarios, altos funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. Decía el pequeño, no yo, que con los 17.000 millones que si es cierto estarían involucrados, San Juan hubiese sido hoy la perla del sur. Pero no fue así y desgraciadamente ayer Luis Abinader tuvo que anunciar el hospital, el aeropuerto, dar 780 millones para el proyecto de diversificación agrícola, cerca de 200 millones para pavimentar, todo eso. Pero no, esos 17.000 millones, no sé si se invirtieron, no sé si es real o no, pero están en un expediente que ha deslindado en términos jurídicos y de investigación financiera el Ministerio Público. Realmente, yo estoy altamente sorprendido. Cuando el PLD llegó al poder en el 1996, llegó por la ayuda del doctor Balaguer y logró 4 años de gobierno que la gente esperaba fuera diferencia entre el doctor Balaguer y el PLD. Yo creo que fue diferente en este aspecto. Yo creo que el PLD, por lo que se ha visto, superó al doctor Balaguer en algunos aspectos, fue diferente. Entonces, pero el PLD perdió las elecciones en el 2000 de Hipólito Mejía por varias circunstancias que podríamos analizar electoralmente hablando. Volvió en el 2004 con una estrategia trazada en el periodo 2000-2004 y era de que tenían que buscar la forma de eternizarse en el poder, de durar mínimo 40 años en el poder. Ese proyecto, tengo seguridad, lo dirigieron Leonel Fernández, Danilo Medina y el comité político de entonces, un reducido grupo del comité político. Creo que habían 7 u 8 que fueron los que llevaron eso con unos asesores internacionales que le pautaron cómo se obtenía la permanencia en el poder. Y ahí se llegó a la clave, se evidenció una clave, que para llegar al poder, para mantenerse en el poder, había que buscar dinero. Dinero, porque mantenerse en el poder implicaba poder disponer de dinero. Y el dinero se conseguía de 1000 maneras, de muchas maneras. Por eso ese proyecto que duró primero 8 y después 8, 16 consecutivos, sin los 4 anteriores, porque los 4 fue como para un ensayo, decir, no podemos gobernar solo 4 años. Y no podemos gobernar 4 años si no tenemos respaldo financiero que podamos sostener nuestras vidas. Entonces, de ahí es que sale ese cambio radical que ha evidenciado el PLD. Y hay gente que ha sumado, señores, en 3 expedientes, a 3 grupos de 3 expedienticos nada más. Expedientico ha hablado entre ese gobierno de 54.000 millones de pesos. Porque yo he visto gente que ha sumado que en 3 expedientes del actual proceso del Ministerio Público, que son el Medusa, de donde están los hermanos
del presidente, que se llevaron unos, están, no que se llevaron, están señalados en el expediente, yo no sé si es verdad o mentira, cerca de 10.000 millones junto con los de el expediente de Jean Alain, que hablan de 4 o 5 mil millones de Jean Alain. Pero 17.000 millones más sumarían 27.000. Y yo recuerdo que la superintendencia de banco de entonces, cuando envió la certificación de la fortuna de Félix Bautista, decían que tenía 27.000 millones de pesos. Es decir, en tres grupos, ese partido logró en 2 gobiernos, en el de Leonel y en el de Danilo, solo esos 3 grupos, 54.000 millones de pesos. Yo no sé si es verdad porque a Félix lo descargaron, le dieron un no al lugar, porque evidentemente el procurador, el Ministerio Público entero, que era el que tenía que calificar, decidió que no podía ser, y era del comité político ese Ministerio Público y muchos de los jueces, que están ahí todavía, muchos de ellos, en la Suprema y en determinados estados. Realmente yo me siento altamente preocupado, sorprendido por dicen algunos, estas imputaciones que se le han hecho a determinados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, el caso que se trata en esta ocasión es donde está involucrado de manera directa por el Ministerio Público el exministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero. Ha indicado el Ministerio Público que el erario dominicano ha sido desfalcado por el señor Guerrero y compartes en el orden de 17.000 millones de pesos. En esta ocasión, el mecanismo de que se trata este escrito que ha salido es una resolución evacuada por la doctora Kenya Romero. Ella es jueza, coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pues explica esa instrucción que estos pagos se realizaron por expropiaciones que ha hecho el Estado durante muchos años a sucesores, porque datan de 50, 60, 40 años, estos compromisos que tenía el Estado. Llama la atención que los pagos realizados, descritos en esta resolución de la jueza Romero, se hicieron unos escasos días antes del cambio de gobierno en el año 2020, desde enero a junio. Y uno se pregunta, pero ¿por qué esperar a último momento y no se hizo ese proceso durante muchos años, que era lo que correspondía? Uno entiende si se iba a trabajar con eso de manera normal. Hay otro ingrediente que es importante anotar y tener en consideración, y es la postura que ha tomado de manera inmediata uno de los mencionados en la resolución de la doctora Romero. Es el caso de la empresa de Ángel Locuar, abogado, que recibió el pago por emolumentos correspondientes a su participación en estos trámites en los cuales su compañía de abogados recibió pagos. Dice Locuar, y es lo interesante, es el ingrediente interesante, que lo que motiva, y la misma jueza Romero lo indica, la emisión de esta resolución es el informe presentado por el Contralor General de la República, donde da fe a la investigación hecha con los fines de recabar toda esta investigación, valga la redundancia, que da con los datos que hoy conocemos en gran parte de la población, sobre todo en la parte de la comunicación. Dice el doctor Ángel Locuar que no fue firmado en momento alguno este informe por el Contralor. Y cruza también a indicar Locuar
que el Contralor ha manifestado a la Procuraduría General de la República de manera escrita que ni firmó ni conoció el expediente de investigación que indica la jueza Romero que hace esa resolución en base al informe del Contralor General de la República. Sea así o no sea así, hay que esperar la determinación de si es fehaciente lo que dice el OCUAR o en caso contrario es tal y como dice la jueza Romero, que ella se llevó de ese informe para poder emitir esa resolución porque estaba firmado por el Contralor. ¿Quién está mintiendo? Las próximas horas, los próximos días, uno entiende, no más de ahí, indicarán si el Contralor General de la República firmó ese expediente investigativo o no lo firmó. Si lo firmó, bueno, pues hay un material exquisito para ser tramitado a justicia. Si no lo firmó, entonces el aspecto legal podría poner este increíble y asombroso expediente en ascuas legales, porque si parte de que es algo hecho en un documento que no existe, pues entonces la legalidad se cae, la herramienta legal se cae independientemente de los hechos realizados. O sea que son de los ingredientes que surgen y que uno tiene que esperar a ver cómo se definen. Bueno, la ley es la ley, pero antes vamos a una pausa comercial. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, se nos fue el tiempo en eso, de reestructurar esta parte del programa. Nos dicen los muchachos que nos queda apenas un minuto. Yo quiero hablar del recorrido del presidente Luis Abinader por San Juan. Licho, un aporte a los televidentes de Periodismo y Sociedad. La Dirección General de Impuestos Internos le indica a usted que si tiene deuda pendiente con ese organismo al 2020, usted puede recurrir a ellos para llegar a un acuerdo de facilidades porque van a flexibilizar lo que usted tiene atrasado, no importa el impuesto que sea, así que ya lo sabe. Bueno, el presidente estuvo en San Juan, está en San Juan, amaneció allá, me dicen que durmió en la residencia de nuestro amigo Julio Suero. Ha dejado, ya es el quinto viaje que el presidente da a San Juan. Jimmy, quinta vez que va a San Juan, habló de la construcción, ya de la ejecución del estudio para la construcción del hospital, el estudio para la construcción de un aeropuerto que va a ser necesario por los proyectos de desarrollo de la producción de allá, un aeropuerto que va a permitir, dicen que es de carga, un aeropuerto para aviones de carga. Y dice también, y habló ayer de 687 millones para la diversificación de la producción. San Juan era el granero del sur y fue destruido por la suplantación del apoyo al campesino por el mercado, por la importación de productos. Llegó una política al gobierno de que había que importar, lejos de apoyar al productor. En los últimos 20 años, el productor de San Juan tuvo que emigrar para la capital porque no tenía cómo producir allá. Así es que vamos
a una pausa. Venimos mañana con otro programa interesante. Vamos a ver si conseguimos a alguien de San Juan que nos detalle estas cosas que nos han remitido del presidente. Hasta entonces, si Dios quiere. Gracias, Gregory. Nación.